Tenía apenas 18 años cuando me enamoré de un hombre de Dios que cargaba algo enorme que yo todavía no podía ver. En ese momento pensé que era su fe, su devoción, su cercanía con el Señor. Pero después de vivir 15 años como esposa de pastor, descubrí que lo que cargaba era completamente diferente. Era algo tan oscuro, tan pesado, tan terrible, que cuando lo hallé me sacó de la iglesia para siempre. ¿Todavía no entiendes lo que hallé, mija? Pero cuando lo sepas, vas a entender por qué mi vida cambió de una manera que nunca imaginé. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Luz María. Hoy tengo 75 años, pero esta historia comenzó cuando era una muchacha joven, llena de fe, llena de esperanza, llena de ganas de servir a Dios. Y ese hombre, ese pastor que parecía un ángel en el púlpito, ¡ay, Dios mío! No tienes idea de lo que escondía detrás de esa Biblia, detrás de esos sermones hermosos, detrás de esa sonrisa que conquistaba a todos. Pero voy a contar todo, cada pedacito de esta historia que guardé en el pecho durante tanto tiempo, porque si no la cuento, voy a reventar. Para que entiendas bien lo que me pasó, necesito contar cómo era nuestra vida allá en Cuetzalan, Puebla. Eran los años 60 y la vida en el pueblo no era fácil. No, mijo. Mi familia era católica de toda la vida, de esas familias que iban a misa todos los domingos, que rezaban el rosario todas las noches, que le ponían veladoras a la Virgen. Mi madre, doña Remedios, era devota del Sagrado Corazón. Tenía un altar en casa con santos, flores, veladoras encendidas día y noche. Mi padre, don Crisóforo, era hombre callado pero creyente. Decía que Dios estaba en el trabajo honesto, en la familia unida, en la palabra cumplida. Nuestra casa estaba en el centro del pueblo, de adobe pintado de azul cielo, con un patio grande donde mi madre tenía sus plantas, geranios rojos, bugambilias moradas, helechos que colgaban del techo del corredor. El piso era de ladrillo rojo que mi madre lavaba todas las mañanas con jabón de pasta. Decía que casa limpia era casa bendecida. Éramos 5 hermanos. Yo era la mayor. Después venían mis 3 hermanas, Socorro, Consuelo y Asunción. Y el más chico era mi hermano Heriberto. Todos con nombres de santos, como mandaba la tradición. Mi padre tenía una carpintería pequeña donde hacía muebles. Olía a madera fresca, a barniz, a sudor honesto. Recuerdo que de niña me gustaba ir a verlo trabajar. Lo veía midiendo con cuidado, cortando la madera, puliendo hasta que quedara suave como piel. Trabajaba con las manos, con paciencia, con amor. Sus manos estaban llenas de callos, de cortaditas de astillas, pero eran manos de hombre trabajador. Mi madre ayudaba vendiendo pan dulce que hacía en casa. Se levantaba a las 4 de la mañana que hacer la masa, amasando hasta que le dolieran los brazos. Hacía conchas, orejas, cuernitos, polvorones. El olor del pan horneándose llenaba toda la casa. Era un olor que hasta hoy, cuando huelo pan fresco, me transporta a esa cocina donde mi madre trabajaba cantando canciones religiosas bajito. Yo era una muchacha seria, obediente, muy creyente. Desde chiquita me gustaba ir a la iglesia. Me gustaba el olor a incienso, el sonido del órgano, las flores en el altar, la luz de las velas parpadeando en la penumbra. Me gustaba ver al padre Eusebio dar la misa, hablar de Dios con esa voz grave que hacía eco en las paredes de piedra. Mi sueño más grande era servir a Dios. Pensaba que tal vez me iba a hacer monja, que iba a dedicar mi vida a la oración, al servicio a los pobres. Mi madre decía que yo tenía vocación, que tenía el llamado. Las mañanas empezaban temprano en nuestra casa. Mi madre me despertaba antes de que saliera el sol. Levántate, niña, que tenemos que ir a la misa de 6. Nos arreglábamos rápido, nos poníamos las mantillas en la cabeza y caminábamos por las calles todavía oscuras hasta la iglesia. En la iglesia me arrodillaba en las bancas de madera dura y rezaba con todo el corazón. Rezaba por mi familia, por los pobres, por los enfermos, por las almas del purgatorio. Cerraba los ojos fuerte y sentía que Dios me escuchaba, que estaba cerca de mí. Después de misa, regresábamos a casa a ayudar con el desayuno. Café de olla con canela, pan dulce, frijoles refritos. Mi padre comía en silencio leyendo el periódico. Mi madre servía la comida y supervisaba que todos comiéramos bien. Mis hermanas platicaban de la escuela, de las amigas, de las tonterías de niñas. Yo comía pensando en Dios, en la misa, en las palabras del padre. Los domingos eran especiales. Después de la misa mayor, toda la familia se quedaba en la plaza. Mi padre conversaba con los otros hombres del pueblo sobre política, sobre el campo, sobre los negocios. Mi madre se juntaba con las comadres a platicar de recetas, de enfermedades, de chismes del pueblo. Nosotros los jóvenes caminábamos alrededor de la plaza, los muchachos por un lado
lado, las muchachas por el otro, mirándose de reojo pero sin hablar. Así eran las cosas en ese tiempo, ¿no? Todo muy decente, muy controlado. Yo tenía 17 años cuando llegó a Cuetzalán algo que cambiaría mi vida para siempre. Una iglesia evangélica. Llegaron unos misioneros de la capital, gente joven con Biblias nuevas y guitarras, cantando canciones religiosas diferentes a las que conocíamos. Armaron una carpa grande en las afueras del pueblo y empezaron a hacer reuniones todas las noches. Al principio mi familia y yo los mirábamos con desconfianza. Mi madre decía que eran herejes, que eran del demonio, que iban a llevar a la gente por mal camino. No te acerques a ellos, Luz María, me advertía. Esa no es la verdadera fe. Pero yo sentía curiosidad. Escuchaba la música de lejos, las voces cantando con alegría, las palmas, los gritos de ¡Aleluya!, que no eran como nada que hubiera oído en la iglesia católica donde todo era silencio y solemnidad. Una noche, caminando sola de regreso de la tienda, pasé cerca de la carpa. La música me llamó como imán. Me acerqué despacito y me quedé parada afuera, escuchando. Cantaban una canción que hablaba del amor de Dios, de su gracia, de su perdón. Las palabras eran simples pero hermosas. Y entonces salió él. Era un hombre joven, no más de 25 años, alto, delgado, con ojos oscuros que brillaban con una luz especial. Usaba camisa blanca con las mangas enrolladas y pantalón negro. Tenía una Biblia negra grande bajo el brazo y una sonrisa que iluminaba toda su cara. ¿Quieres pasar?, me preguntó con voz suave. Todos son bienvenidos en la casa de Dios. Mi corazón empezó a latir fuerte. No, gracias, solo estaba escuchando desde afuera. La música es bonita desde afuera, pero es más bonita desde adentro. Pasa, no tengas miedo, Dios te está llamando. No sé qué fue, mija, pero algo en su voz, algo en su mirada, me hizo entrar y esa noche mi vida cambió. Dentro de la carpa había como 100 personas sentadas en sillas de metal, cantando, levantando las manos, llorando de emoción. Nunca había visto una cosa así. En la misa católica todo era orden, silencio, reverencia. Aquí era diferente. La gente expresaba su fe con todo el cuerpo, con gritos de «Amén», con lágrimas de alegría. Me senté en la última fila, tratando de no llamar la atención, pero me sentía como si me hubiera metido a otro mundo. Cuando terminó el canto, el hombre que me había invitado a pasar subió al púlpito. Buenas noches, hermanos y hermanas. Mi nombre es Samuel Herrera y vengo a traerles la palabra de Dios. Su voz resonó en toda la carpa. No era una voz fuerte como la del padre Eusebio, pero tenía algo que te hacía poner atención. Tenía convicción, tenía pasión, tenía poder. Empezó a predicar sobre el amor de Dios, sobre cómo Dios nos amaba tanto que mandó a su único hijo para salvarnos. Hablaba de Jesús como si fuera su mejor amigo, como si lo conociera personalmente. Jesús no quiere religión, decía. Jesús quiere relación. No quiere que vayas a la iglesia por obligación. Quiere que lo ames de verdad, que lo conozcas, que camines con él. Yo estaba fascinada. Nunca había escuchado hablar de Dios así. En la iglesia católica todo era ritual, tradición, obediencia. Aquí era diferente. Era personal, era íntimo, era real. ¿Cuántos de ustedes conocen realmente a Jesús?, preguntó Samuel Herrera mirando a todos con esos ojos brillantes. ¿Cuántos han sentido su presencia? ¿Han oído su voz? ¿Han experimentado su amor? La gente empezó a levantar las manos, a gritar «Amén», a llorar. Si hoy quieres conocer a Jesús de verdad, continuó, si quieres entregar tu vida a Él, si quieres nacer de nuevo, ven al frente. Jesús te está esperando. Varias personas se levantaron y caminaron al frente. Yo me quedé sentada, con el corazón latiendo como tambor. Quería ir, pero tenía miedo. ¿Qué dirían mis padres? ¿Qué diría el padre Eusebio? ¿Qué diría el pueblo? No tengas miedo. La voz de Samuel Herrera me sacó de mis pensamientos. Estaba mirándome directamente a mí. Dios te está llamando. Ven. Mis piernas se movieron solas. Me levanté y caminé al frente como si alguien me estuviera jalando. Lágrimas empezaron a correr por mi cara sin que yo supiera por qué estaba llorando. Samuel me puso la mano en la cabeza y empezó a orar. Padre Celestial, recibe a esta hermana que viene a ti con corazón sincero. Límpiala, sánala, llénala de tu Espíritu Santo. Amén. Sentí algo que nunca había sentido. Una paz, un calor, una presencia que me envolvió como abrazo. Era como si Dios mismo estuviera ahí, tocándome, amándome, aceptándome. Lloré como nunca había llorado. Lloré de alegría, de alivio, de algo que no podía explicar. Cuando abrí los ojos, Samuel me estaba mirando con una sonrisa. Bienvenida a la familia de Dios, hermana. Esa noche regresé a casa caminando como flotando. Mi madre me estaba esperando con cara de preocupación. ¿Dónde estabas? Ya es tardísimo. Estaba en la reunión de los evangélicos, dije sin pensarlo. Su cara cambió inmediatamente. ¿Qué? ¿Te volviste loca? ¿Cómo te atreves? Mamá, fue hermoso. Sentí a Dios de verdad. Sentí su amor, su presencia. Eso no es Dios. Luz María, eso es el diablo disfrazado de ángel de luz. Te están engañando. Pero yo sabía que no me estaban engañando.
engañando. Lo que sentí esa noche era real. Era más real que todo lo que había sentido en años de ir a misa todos los días. Empecé a ir todas las noches a las reuniones en la carpa. Mi familia estaba furiosa, pero yo no podía parar. Era como si algo me llamara, algo más fuerte que el miedo, que la vergüenza, que el rechazo. En las reuniones aprendí canciones nuevas, versículos de la Biblia, oraciones diferentes y sobre todo conocí mejor a Samuel Herrera. Después de las reuniones, él se quedaba conversando con los nuevos creyentes. Me contó su historia. Había crecido en Ciudad de México en una familia pobre. Su padre era alcohólico que los golpeaba a él y a su madre. A los 15 años conoció a Jesús en una iglesia evangélica y su vida cambió. Jesús me salvó de una vida de violencia y pecado. Me dijo con ojos brillosos. Y ahora mi misión es llevar ese mensaje a todo México. ¿Y tu familia?, pregunté. Mi padre murió hace 5 años. Mi madre ahora vive con mi hermana. Yo me dediqué completamente a la obra de Dios. No tengo esposa, no tengo hijos. Solo tengo a Jesús y mi ministerio. Hablaba de su ministerio con tanto amor, con tanta pasión. Me contó de todos los lugares donde había predicado, de las personas que habían aceptado a Jesús, de los milagros que había visto. Dios me llamó a ser pastor, decía, a cuidar de su rebaño, a alimentar a sus ovejas, a guiar a los perdidos. Yo lo admiraba más cada día. Era tan diferente a los muchachos del pueblo que solo pensaban en trabajar, casarse, tener hijos, repetir la vida de sus padres. Samuel tenía un propósito más grande. Tenía una misión divina. Después de 2 meses de reuniones, el grupo de misioneros decidió quedarse permanentemente en Cuetzalan. Rentaron un local pequeño en la orilla del pueblo y fundaron la iglesia evangélica Luz del Mundo. Samuel fue nombrado pastor. Yo fui una de las primeras en bautizarme. Mis padres no fueron a mi bautizo. Dijeron que yo había deshonrado a la familia, que había traicionado la fe de nuestros antepasados, que me había ido con los herejes. Mi madre lloraba, mi padre no me hablaba, mis hermanas me miraban con lástima, pero yo sentía que estaba haciendo lo correcto. Estaba siguiendo a Dios. En la iglesia me volví muy activa. Ayudaba a limpiar el local, a organizar las sillas, a repartir himnarios. Cantaba en el coro, oraba por los enfermos, visitaba a los hermanos que tenían problemas. Y Samuel, el pastor Samuel, como todos lo llamaban ahora, me empezó a poner atención especial. Hermana Luz María, me decía, tienes un don especial. Dios te ha ungido para servir en su obra. Me empezó a pedir que lo ayudara con tareas especiales, organizar eventos, visitar a familias nuevas, enseñar en la escuela dominical para niños. Pasábamos mucho tiempo juntos, siempre trabajando para el Señor, hasta que un día, después de un culto donde había predicado sobre el amor, me pidió que nos quedáramos solos en la iglesia. Hermana Luz María, necesito hablar contigo, dijo cerrando la puerta del local. Mi corazón se aceleró. ¿Pasa algo malo, pastor? No, no es nada malo. Al contrario, se quedó callado por un momento, mirándome con esos ojos que siempre me hacían sentir vista. Importante. He estado orando mucho sobre esto. Le he pedido dirección a Dios y creo que Él me ha mostrado algo. ¿Qué cosa? Tú. Dios me ha mostrado que tú eres la mujer que Él escogió para ser mi esposa, para ayudarme en el ministerio, para caminar a mi lado en esta misión. No podía creerlo. ¿Esposa? Sí. He orado y ayunado por semanas y cada vez que oro, Dios me confirma que tú eres la indicada. Tú tienes el corazón para servir, la fe para creer, la humildad para obedecer. Serías una esposa de pastor perfecta. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era como si todos mis sueños se estuvieran cumpliendo de una vez. Servir a Dios y estar con el hombre que admiraba más en el mundo. ¿Y tú qué dices?, preguntó tomando mis manos. ¿Aceptas ser mi esposa? Sí, dije sin pensar. Sí, acepto. Nos casamos 2 meses después en una ceremonia sencilla en la iglesia. Mis padres no fueron. Solo fueron algunos hermanos de la congregación y los otros pastores de iglesias cercanas. Yo usé un vestido blanco sencillo que una hermana me prestó. Samuel usó su traje negro de siempre con camisa blanca. No hubo fiesta, no hubo pastel, no hubo música. Solo una ceremonia donde prometimos amarnos y servir a Dios juntos hasta que la muerte nos separara. Empezamos a vivir en un cuartito pequeño que la iglesia nos rentó atrás del local. Era un espacio chiquito, solo una cama, una estufa de gas, un baño compartido con otros inquilinos. Pero no nos importaba, éramos felices. Estábamos sirviendo a Dios juntos. Los primeros meses fueron hermosos. Mija, Samuel era atento, cariñoso, dedicado. Me trataba como reina. Me decía que era bendecida de Dios, que era su ayuda idónea, que juntos íbamos a hacer grandes cosas para el reino de los cielos. En las mañanas nos levantábamos temprano a orar juntos. Nos arrodillábamos al lado de la cama y orábamos por horas, por la iglesia, por los hermanos, por nuestra familia, por el ministerio. Después del desayuno, Samuel salía a visitar gente del pueblo, a repartir tratados evangelísticos, a predicar en las plazas. Yo me
me quedaba limpiando el local de la iglesia, preparando las cosas para el culto de la noche, estudiando la Biblia. Los cultos eran 3 veces por semana, miércoles, viernes y domingo. Samuel predicaba con fuego, con pasión, con unción. La congregación fue creciendo. De 20 personas pasamos a 40, después a 60, después a 100. La gente llegaba de pueblos cercanos solo para escuchar predicar al pastor Samuel. Decían que era un hombre ungido, que Dios hablaba a través de él, que sus oraciones tenían poder. Y era cierto. Vi con mis propios ojos a personas sanar de enfermedades. Vi a alcohólicos dejar el trago. Vi a familias restaurarse. El ministerio de Samuel era real. Dios estaba con él. O eso pensaba yo. Después de un año de casados, quedé embarazada. Samuel estaba feliz. Dios nos está bendiciendo, decía poniendo su mano en mi panza. Este niño va a ser un siervo de Dios. Lo vamos a criar en sus caminos. Tuvimos un niño al que llamamos Samuel hijo. Samuelito. Era un bebé hermoso, de ojos grandes y cabello negro como su padre. Pero con la llegada del bebé, las cosas empezaron a cambiar. Samuel empezó a pasar menos tiempo en casa. Decía que el ministerio estaba creciendo, que tenía que viajar a otros pueblos, que tenía que atender a más gente. Se iba temprano en la mañana y regresaba tarde en la noche. A veces no regresaba en varios días. Tuve que quedarme en el pueblo vecino para una campaña evangelística. Explicaba cuando finalmente llegaba. Dios está haciendo cosas grandes. Mi amor, no puedo desaprovechar. Yo entendía, o trataba de entender. El ministerio era importante. Las almas eran importantes, pero empecé a sentirme sola. Sola con un bebé que lloraba toda la noche. Sola limpiando la iglesia. Sola preparando los cultos. Sola en nuestra cama. Cuando Samuel estaba en casa, estaba diferente, más distante, más frío, más impaciente. Si el bebé lloraba mucho, se enojaba. ¿No puedes callarlo? Estoy tratando de preparar el sermón y no puedo concentrarme. Si la comida no estaba lista a tiempo, se molestaba. Una esposa de pastor debe tener todo en orden. La gente te está mirando. Si yo me quejaba de estar cansada, me corregía. El trabajo del Señor no es para débiles. Tienes que ser fuerte. Empezó a exigir más de mí. Quería que yo dirigiera el coro, que enseñara clases bíblicas, que visitara enfermos, que limpiara la iglesia, que atendiera prosoma a las hermanas, que organizara eventos, que cocinara para las reuniones. Todo mientras cuidaba a un bebé. Eres la esposa del pastor, me decía cuando yo me quejaba de estar abrumada. Tienes que dar el ejemplo. La gente te está viendo. No puedes mostrar debilidad. Pero yo estaba cansada. Tan cansada que a veces me quedaba dormida en medio de la oración. Tan cansada que me enfermé varias veces. Tan cansada que empecé a tener pensamientos que me asustaban. ¿En qué me metí? ¿Esta es la vida que Dios quiere para mí? Y Samuel, ay Dios mío, Samuel empezó a cambiar aún más. En público seguía siendo el pastor carismático, el hombre de Dios, el siervo ungido. Predicaba con el mismo fuego, oraba con la misma pasión, sonreía con la misma luz. Pero en casa era diferente. En casa era crítico, exigente, controlador. Criticaba mi forma de cocinar. Mi madre hacía los frijoles mejor que tú. Criticaba mi forma de vestir. Esa falda es muy corta. La esposa del pastor debe vestirse con modestia. Criticaba mi forma de criar al niño. Lo estás malcriando. Un hijo de pastor debe ser disciplinado. Criticaba mi fe. No estás orando suficiente. No estás leyendo la Biblia suficiente. Tu vida espiritual está débil. Todo lo que yo hacía estaba mal. Y cuando yo trataba de defenderme, me callaba con versículos de la Biblia. La mujer debe estar sujeta a su marido. Efesios 5:22. La esposa virtuosa abre su boca con sabiduría, pero tú solo te quejas. Proverbios 31. Usaba la Biblia como arma para controlarme, para callarme, para hacerme sentir que yo era el problema. Mi rutina se volvió una pesadilla mecánica. Despertaba a las 5 de la mañana, antes que él, antes que el niño, antes que el sol. Tenía que tener el café listo exactamente como le gustaba. No muy fuerte, no muy suave, con 2 cucharadas de azúcar, en su taza favorita. Si estaba muy caliente, se quejaba. Si estaba tibio, se enojaba. ¿No puedes hacer algo tan simple como un café? El desayuno tenía que estar listo a las 6 en punto. Frijoles refritos, huevos, tortillas calientitas. Si los frijoles estaban muy aguados, no sabes cocinar. Si estaban espesos, los quemaste. Nunca estaba bien. Nunca era suficiente. Después del desayuno, tenía que arreglar a Samuelito, bañarlo, vestirlo, darle de comer. Mientras tanto, Samuel se encerraba en su estudio a preparar el sermón. Lo escuchaban hablar por teléfono en voz baja, reír, conversar animado. Pero conmigo apenas hablaba. A las 8 tenía que estar en la iglesia limpiando, barrer, trapear, limpiar los baños, ordenar las sillas, limpiar las ventanas. Todo tenía que estar impecable. La casa de Dios debe estar limpia, decía Samuel inspeccionando mi trabajo. Si encuentro un grano de polvo, lo vas a limpiar todo de nuevo. Regresaba a casa al mediodía a hacer la comida. Samuel llegaba a las 2 en punto esperando que todo estuviera listo. Sopa,
sopa, guisado, arroz, tortillas, agua fresca. Comíamos en silencio. Él leía la Biblia mientras comía. Yo alimentaba a Samuelito. Después de comer, Samuel dormía siesta. Yo lavaba los trastes, doblaba la ropa, planchaba sus camisas. Tenían que quedar perfectas, sin una arruga. Las camisas blancas para predicar tenían que brillar de limpias. Los pantalones negros sin una pelusa. Los zapatos boleados hasta que se viera la cara reflejada. Por la tarde, visitaba a las hermanas de la iglesia. Las hermanas enfermas, las hermanas con problemas, las hermanas que necesitaban oración. Llevaba a Samuelito conmigo en el rebozo. A veces lloraba de cansancio, pero tenía que seguir. La esposa del pastor debe estar disponible para las ovejas, me recordaba Samuel. Las hermanas me contaban sus problemas. Maridos borrachos, hijos rebeldes, enfermedades, deudas. Yo oraba con ellas, lloraba con ellas, las consolaba. Pero nadie me consolaba a mí. Nadie sabía que yo también estaba sufriendo. Porque yo tenía que sonreír siempre. Tenía que estar bien siempre. Tenía que ser el ejemplo de la esposa perfecta, de la madre perfecta, de la cristiana perfecta. Regresaba a casa a las 6 a preparar la cena. Otra vez lo mismo. Cocinar, servir, limpiar. A las 7 teníamos culto en la iglesia. Yo llegaba temprano a abrir, a prender las luces, a preparar todo. Durante el culto cuidaba a los niños en la guardería. Cambiaba pañales, limpiaba narices, separaba pleitos. Mientras Samuel predicaba a los adultos, yo limpiaba el trasero de los bebés. Después del culto, cerraba la iglesia, apagaba las luces, barría rápido. Llegábamos a casa a las 10 de la noche. Samuel cenaba ligero y se acostaba. Yo me quedaba lavando trastes, preparando la ropa para el día siguiente, meciendo a Samuelito para que durmiera. Me acostaba a medianoche. 5 horas después, la alarma sonaba de nuevo. 5 de la mañana y empezaba todo otra vez. Esta era mi vida. Todos los días, sin descanso, sin agradecimiento, sin amor. Pasaron 2 años así. 2 años donde yo me volví más pequeña, más callada, más gris. Me miraba al espejo y no me reconocía. ¿Dónde estaba la muchacha alegre que cantaba en la iglesia? ¿Dónde estaba la joven llena de fe y esperanza? ¿Dónde estaba Luz María? Se había perdido en algún lugar entre los trastes sucios y las críticas constantes, entre las noches sin dormir y los días sin descanso, entre el servicio a los demás y el olvido de mí misma. Me levantaba en la madrugada, oraba, limpiaba, cocinaba, cuidaba al niño, servía en la iglesia, sonreía cuando la gente me hablaba, pero por dentro estaba muriendo de soledad, de cansancio, de desilusión. Me estaba consumiendo como vela que se derrite gota a gota hasta que no queda nada. La congregación seguía creciendo. Ahora éramos más de 200 personas. Samuel era reconocido en toda la región como un pastor poderoso. Venían pastores de otros estados a escucharlo predicar. Lo invitaban a conferencias, a campañas evangelísticas, a programas de radio, y el dinero empezó a llegar. Los hermanos daban ofrendas generosas, diezmos, primicias, ofrendas especiales para el ministerio. Cada domingo se recogían ofrendas 3 veces. Una para la iglesia, una para el pastor, una para misiones. Las ofrendas para el pastor eran las más grandes. La gente daba con generosidad porque creían en él, porque confiaban en él, porque lo amaban. Con ese dinero, Samuel dijo que Dios le había mostrado que debíamos tener una casa propia. No podemos seguir viviendo en este cuartito. Un pastor debe tener una casa digna para recibir a la gente. Compramos una casa bonita en una colonia buena del pueblo. Casa de ladrillo con sala, comedor, 3 recámaras, cocina grande, patio. Era una casa hermosa comparada con el cuartito donde habíamos empezado. Pero algo empezó a no cuadrarme. La casa costó mucho dinero, más dinero del que yo pensaba que teníamos. ¿De dónde salió tanto dinero?, le pregunté a Samuel. Dios proveyó, respondió seco. No cuestiones las bendiciones del Señor. Después Samuel dijo que Dios le había mostrado que necesitaba un carro para el ministerio. No puedo seguir pidiendo aventones o tomando camiones. Un pastor necesita moverse rápido para atender a las ovejas. Compramos un carro, después otro, después una camioneta nueva. Es para llevar a los hermanos a las campañas, explicaba. Pero yo veía que muchas veces usaba el carro solo para él, para sus cosas, para ir a lugares que no tenían nada que ver con la iglesia. Empecé a notar otras cosas. Samuel tenía ropa nueva todo el tiempo. Trajes caros, zapatos de piel, camisas de marca. Un pastor debe verse presentable, decía cuando yo preguntaba. La gente necesita ver que Dios bendice a sus siervos. Pero las hermanas de la congregación seguían usando la misma ropa vieja. Los hermanos seguían trabajando duro, apenas sobreviviendo. Y ellos eran los que daban las ofrendas que pagaban por los trajes caros de Samuel. También empezó a viajar mucho. Cada semana tenía que ir a alguna ciudad a predicar en alguna conferencia. Es importante expandir el reino de Dios, me decía. No puedo quedarme solo aquí. Dios me llamó a ser luz en toda la región. Se iba jueves
jueves y regresaba lunes. A veces se iba 2 semanas seguidas. Yo me quedaba sola con Samuelito, que ya tenía 3 años, cuidando la casa, atendiendo la iglesia, sonriendo cuando la gente preguntaba por el pastor. Está haciendo la obra de Dios, les decía. Pronto regresa. Pero empecé a sospechar. Llamaba al hotel donde decía que se quedaba y no había ningún registro de él. Llamaba a las iglesias donde decía que iba a predicar y no lo conocían. ¿A dónde vas realmente?, le pregunté una vez que regresó de uno de sus viajes. Su cara cambió. Se puso dura, fría, amenazante. ¿Me estás vigilando? ¿Me estás espiando? ¿Qué clase de esposa es la que no confía en su marido? No es que no confíe, pero nada. Yo soy el pastor. Yo soy el ungido de Dios. Yo no te debo explicaciones a ti ni a nadie. Solo le rindo cuentas a Dios. Me asusté. Nunca lo había visto así. Con esa rabia en los ojos, con esa frialdad en la voz. Perdóname, dije bajito. No quise cuestionarte. Más te vale que no vuelvas a cuestionarme, dijo amenazante. Una mujer que cuestiona a su marido está en rebeldía, y la rebeldía es como pecado de hechicería. ¿Quieres ser una hechicera? Otra vez usando la Biblia para controlarme, otra vez torciéndola para justificar su comportamiento. Esa noche lloré escondida en el baño. Lloré de miedo, de confusión, de dolor. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba el hombre amoroso que conocí? ¿Dónde estaba el siervo humilde de Dios? Empecé a ver más señales. Samuel llegaba tarde en las noches oliendo a perfume. ¿De quién es ese perfume?, pregunté una vez. De las hermanas. Me saludan con abrazo. Es normal. Pero el perfume era caro, dulce, intenso. No era perfume de hermanas humildes de la congregación. Encontré recibos de restaurantes caros en sus pantalones cuando lavaba la ropa. Restaurantes en ciudades donde supuestamente estaba predicando en iglesias humildes. Encontré recibos de hoteles lujosos. Necesito descansar bien para predicar con fuerza, explicaba. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Algo estaba muy mal. Pasaron 3 años más así. 3 años donde la iglesia seguía creciendo. Samuel seguía siendo adorado. El dinero seguía entrando. Y yo seguía muriendo por dentro. Tuvimos otro hijo, una niña que llamamos Esperanza. Con 2 niños pequeños, mi vida se volvió aún más difícil. Pasaba todo el día cuidándolos, limpiando, cocinando, sirviendo en la iglesia. No tenía tiempo para mí. No tenía tiempo para pensar. Apenas tenía tiempo para respirar. Samuel casi no me hablaba ya. Llegaba, comía, dormía, se iba. Cuando estaba en casa, se encerraba en su estudio a preparar sermones. Pero yo escuchaba que estaba al teléfono horas enteras hablando con alguien en voz baja. ¿Con quién hablas tanto?, pregunté una vez. Con pastores, con líderes, con gente del ministerio. Cosas que tú no entenderías. Yo ya no era su esposa. Era su empleada, su sirvienta, su secretaria, su cocinera, pero no su compañera, no su igual, no su amada. Y la iglesia, ay Dios mío, la iglesia se volvió más extraña. Samuel empezó a predicar sobre prosperidad. Dios quiere que seas rico, decía desde el púlpito. Dios quiere bendecirte financieramente, pero tienes que sembrar para cosechar. Tienes que dar para recibir. Empezó a pedir ofrendas cada vez más grandes. Si das 1.000 pesos, Dios te va a devolver 10.000. Si das 5.000, Dios te va a devolver 50.000. No limites a Dios con tu falta de fe. Y la gente daba. Daban aunque no tuvieran. Daban aunque tuvieran que endeudarse. Daban porque creían que Dios los iba a bendecir. Pero las bendiciones nunca llegaban. La hermana Consuelo dio todo lo que tenía ahorrado para la operación de su hijo. Dios va a proveer para la operación, le dijo Samuel. Pero Dios no proveyó. El niño murió esperando la operación que nunca llegó. El hermano Porfirio vendió su terrenito para dar una ofrenda grande. Dios te va a dar 2 terrenos a cambio, le prometió Samuel, pero nunca recibió nada. Ahora vive de arrimado en casa de su hermano. Historia tras historia de gente que dio todo y quedó sin nada, mientras que Samuel cada vez tenía más. Más ropa, más carros, más viajes, más comodidades. Yo veía todo esto y el malestar en mi estómago crecía. Esto no era el evangelio que yo conocía. Esto no era servir a Dios. Esto era otra cosa. Pero no me atrevía a decir nada. ¿Quién me iba a creer? Yo era solo la esposa. Y todos adoraban al pastor Samuel. Hasta que un día, hace 10 años, cuando yo tenía 43 años y ya llevábamos 15 años de casados, algo pasó que cambió todo. Fue un jueves por la tarde. Samuel había dicho que se iba a una conferencia en Guadalajara por 3 días. Se fue muy temprano, como siempre. Yo me quedé con los niños. Al mediodía, Samuelito, que ya tenía 14 años, estaba enfermo con fiebre alta. Necesitaba llevarlo al doctor urgente, pero no teníamos dinero en la casa. Sabía que Samuel guardaba dinero en su estudio en un cajón con llave, pero nunca me daba la llave. Es dinero de la iglesia, decía. No es para uso personal, pero mi hijo estaba enfermo y yo necesitaba llevarlo al doctor. Busqué la llave por toda la casa hasta que la encontré escondida en su Biblia, entre las páginas de Apocalipsis. Qué irónico, ¿no? La llave de sus secretos escondida en el libro de Revelaciones. Abrí el cajón para sacar dinero para el doctor y lo que encontré me dejó helada. El cajón estaba
estaba lleno de dinero, fajos y fajos de billetes, miles y miles de pesos, más dinero del que había visto en toda mi vida. Mis manos empezaron a temblar mientras tocaba el dinero. Billetes de 500, de 1000, atados con ligas, organizados en montoncitos. Conté rápido. Debía haber como 100.000 pesos ahí, tal vez más. ¿Por qué tiene tanto dinero guardado aquí?, pensé. ¿Por qué no está en el banco? ¿Por qué no está en la cuenta de la iglesia? Pero eso no fue lo peor. Debajo del dinero encontré una carpeta café vieja, con las esquinas dobladas. La saqué con manos temblorosas. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a reventar. Abrí la carpeta y empecé a leer. Y lo que leí hizo que mi mundo se derrumbara. Eran estados de cuenta bancarios. 3 estados de cuenta de 3 bancos diferentes. Banco Santander, BBVA Bancomer, Banamex. Todas las cuentas a nombre de Samuel Herrera. Ninguna a nombre de la iglesia. Y las cantidades. Dios mío, las cantidades. En una cuenta había 250.000 pesos. En otra, 180.000. En la tercera, 320.000. Casi 800.000 pesos en total. Dinero de las ofrendas, de los diezmos, de las bendiciones que la gente daba pensando que era para la obra de Dios. Pero todo estaba en sus cuentas personales. Seguí leyendo. Había recibos de compras carísimas. Un reloj Citizen de 15.000 pesos. Un traje Hugo Boss de 12.000. Zapatos italianos de 8.000. Cenas en restaurantes que costaban 5.000 pesos por noche. Viajes a Cancún, a Puerto Vallarta, a Acapulco. Hoteles de 5 estrellas. Todo pagado con dinero de la iglesia. Encontré facturas. Una pantalla gigante de 45.000 pesos. Para la casa, decía la nota. Una laptop nueva de 25.000. Para el ministerio, justificaba. Un equipo de sonido carísimo de 35.000. Para mejorar las alabanzas, explicaba. Pero todas esas cosas estaban en nuestra casa o en su carro. Nada estaba en la iglesia. Nada era para el ministerio. Todo era para él. Mi estómago se revolvió. Sentí náuseas. El hombre que predicaba sobre dar todo a Dios, sobre vivir en humildad, sobre servir sin esperar nada a cambio, estaba viviendo como rico a costa de los pobres. Pero lo peor todavía estaba más abajo en la carpeta. Mis manos sudaban mientras seguía hojeando los papeles. Encontré fotografías. Al principio pensé que eran fotos de eventos de la iglesia, pero no. Eran fotos de Samuel con otras mujeres. No eran fotos inocentes. No eran fotos de hermanos saludándose después del culto. Eran fotos de él abrazado íntimamente con diferentes mujeres en restaurantes románticos, en hoteles lujosos, en playas paradisíacas. Una mujer joven, como de 25 años, rubia, bonita. Estaban abrazados en un restaurante elegante. Él la miraba con esos ojos que yo creía que eran solo para mí. Otra mujer, morena, de cabello largo. Estaban en una playa, en traje de baño, sonriendo a la cámara como pareja feliz. Otra más, diferente. Estaban en un hotel. Se veía el número de la habitación en el fondo. Habitación 305. Una foto tras otra tras otra. Diferentes mujeres, diferentes lugares. Pero todas con él, con mi esposo. Con el pastor que predicaba contra el adulterio todos los domingos. Conté las fotos. Había como 20. Con 5 mujeres diferentes. Todas jóvenes, todas bonitas, todas bien vestidas. Mis lágrimas empezaron a caer sobre las fotografías. Las gotas mojaban las caras sonrientes, manchaban las imágenes de felicidad falsa. Y debajo de las fotos había cartas. Cartas escritas a mano con su letra que yo conocía tan bien. La misma letra que escribía sermones. La misma letra que firmaba actas de matrimonio. La misma letra que bendecía a los bebés. Ahora escribía palabras de amor a otras mujeres. Abrí la primera carta. Estaba dirigida a Dulce María. Mi amor, no puedo esperar a verte de nuevo. Cada momento lejos de ti es un tormento. Eres la luz que ilumina mis días oscuros. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tuyo para siempre, Samuel. Mi corazón se partió. Esas eran las palabras que me había dicho a mí hace 15 años. Las mismas palabras, las mismas promesas, las mismas mentiras. Abrí otra carta. Para Rosita, mi princesa. Estos días contigo en Acapulco fueron los más felices de mi vida. Tu sonrisa es mi sol. Tu amor es mi razón de vivir. No puedo imaginar mi vida sin ti. Pronto vamos a estar juntos para siempre. Lo prometo. Te amo eternamente, Samuel. ¿Acapulco? Hace 6 meses Samuel había ido a Acapulco supuestamente a una conferencia pastoral. Me había llamado desde allá diciendo que estaba ocupadísimo con reuniones. Y yo le creí. Tonta, ciega, estúpida. Otra carta más. Para, Vero, mi reina. Gracias por comprenderme como nadie lo hace. Contigo puedo ser yo mismo, sin las máscaras que tengo que usar en mi trabajo. Eres mi escape, mi paz, mi felicidad. Mi matrimonio es solo por compromiso. Mi corazón es tuyo. Pronto me voy a divorciar y vamos a poder estar juntos abiertamente. Ten paciencia, mi amor. Tu Samuel. Mi esposo, el pastor Samuel, el hombre de Dios, el siervo ungido. Tenía amantes, varias, y usaba el dinero de la iglesia para mantenerlas. Les compraba regalos, las llevaba de viaje, las llevaba a restaurantes caros. Todo mientras yo me quedaba en casa cuidando a sus hijos,
limpiando su iglesia, sonriendo a su congregación. Mis manos empezaron a temblar, el estómago se me revolvió. Sentía que iba a vomitar. ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Seguí buscando en la carpeta. Encontré más cosas. Contratos firmados a su nombre personal, propiedades que había comprado con dinero de la iglesia, terrenos, casas, locales comerciales, todo a su nombre, nada a nombre de la iglesia. Samuel estaba robando a la iglesia. Estaba robando a la gente que confiaba en él, que creía en él, que lo adoraba, y estaba usando ese dinero para vivir una doble vida, para ser santo en el púlpito y pecador en la oscuridad. Esto era lo que había hallado. Esto era lo enorme que Samuel cargaba. No era fe, no era unción, no era el llamado de Dios. Era hipocresía, era robo, era adulterio, era mentira tras mentira tras mentira. Me quedé ahí parada en su estudio con esa carpeta en las manos temblando. ¿Cuánto tiempo había estado viviendo esta mentira? ¿Cuánto tiempo había estado ciega? ¿Cuánto tiempo había estado adorando a un ídolo de barro que se estaba desmoronando frente a mí? En ese momento escuché la puerta de la casa abrirse. Samuel había regresado. Había olvidado algo. «¿Luz María?», llamó desde la sala. Mi corazón se disparó. Me quedé paralizada con la carpeta en las manos. No sabía qué hacer. Esconder todo y seguir fingiendo que no sabía nada. O enfrentarlo con la verdad. Guardé la carpeta rápido en el cajón, pero me quedé con algunos papeles y fotos en la mano. Salí del estudio justo cuando Samuel estaba llegando al pasillo. «¿Qué haces en mi estudio?», preguntó con cara de enojo. Levanté los papeles. Encontré esto. Su cara cambió. Se puso pálido. «Dame eso», dijo tratando de quitármelos. «¿Qué es todo esto, Samuel? ¿Quiénes son estas mujeres? ¿De dónde salió todo este dinero?» «No es lo que piensas», dijo con voz temblorosa. «No es lo que piensas». «Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? Explícame qué son estas fotos. Explícame estas cartas. Explícame estas cuentas bancarias llenas de dinero». Se quedó callado. Por primera vez en 15 años, Samuel no tenía palabras. El hombre que siempre tenía un sermón, siempre tenía un versículo, siempre tenía una explicación, estaba callado. «Toda nuestra vida es una mentira», dije con lágrimas corriendo por mi cara. «Todo lo que has predicado es mentira. Robas a la iglesia, tienes amantes, vives una doble vida. Luz María, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Lo veo todo aquí, las pruebas están aquí. Fue un error, fueron errores, pero yo amo a Dios. No hables de Dios», grité. «No te atrevas a hablar de Dios. Has estado usando su nombre para robar, para engañar, para mentir. Baja la voz. Los niños te pueden escuchar. Que me escuchen. Que escuchen la verdad. Que sepan quién es realmente su padre». Samuel me agarró del brazo fuerte. «Cállate. Si dices algo, si le cuentas a alguien, te vas a arrepentir». «¿Me estás amenazando?» «No es amenaza. Es advertencia. ¿Crees que alguien te va a creer? Yo soy el pastor. Yo soy el ungido. La gente me ama, me respeta. Si dices algo, todos van a pensar que estás loca, que estás celosa, que estás en rebeldía». Me soltó el brazo y se fue. Salió de la casa y se fue en su camioneta. Yo me quedé ahí parada con los papeles en la mano temblando. Temblando de coraje, de dolor, de desilusión. Todo por lo que había vivido los últimos 15 años era mentira. El hombre que admiraba era falso. El ministerio que servía era corrupto. La iglesia que amaba estaba fundada sobre engaños. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama mirando al techo oscuro. Samuelito ya se había sentido mejor con medicina que compré con el dinero que saqué del cajón. Los niños dormían tranquilos sin saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse. ¿Qué iba a hacer? ¿A quién le iba a contar? ¿Quién me iba a creer? Samuel tenía razón. Todos lo adoraban. Todos pensaban que era santo. Si yo decía algo, iban a pensar que estaba loca. Pero no podía callarme. No podía seguir siendo cómplice de este fraude. No podía seguir viendo a la gente dar su último peso pensando que servía a Dios cuando en realidad estaba enriqueciendo a un ladrón. Al día siguiente, Samuel regresó a casa como si nada hubiera pasado. «Tenemos que hablar», dijo sentándose en la sala. Me senté frente a él. «Mira, Luz María, sé que lo que encontraste se ve mal, pero no es como piensas». «Ah, ¿no? Las cuentas bancarias, sí, están a mi nombre, pero es para proteger el dinero. Si está a nombre de la iglesia, cualquiera puede tener acceso. Así es más seguro. ¿Y las fotos? ¿Y las cartas?». Se quedó callado por un momento. «Fueron errores, momentos de debilidad. El diablo me tentó y caí, pero ya me arrepentí. Ya le pedí perdón a Dios». «¿Le pediste perdón a Dios pero no a tu esposa?». «A ti también te pido perdón. Perdóname, fui débil, pero te prometo que no va a volver a pasar». «¿Cuántas veces ha pasado, Samuel? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos años? No importa. Lo importante es que se acabó. Ya no va a pasar más». «No te creo». «Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres destruir el ministerio? ¿Quieres que 200 personas pierdan su iglesia? ¿Quieres que tus hijos vean a su padre destruido públicamente?». Ahí estaba otra vez, manipulándome, haciéndome sentir que yo era la mala por querer decir la verdad. «Si de verdad te arrepentiste», dije, «renuncia como pastor. Devuelve el dinero a la iglesia. Confiesa públicamente lo que hiciste». «No puedo hacer
Eso sería el fin del ministerio. Un ministerio fundado en mentiras merece terminar. Se enojó. Se levantó furioso. No vas a decir nada. ¿Me oíste? Nada. Vamos a seguir como siempre. Yo voy a ser mejor. Voy a cambiar. Pero tú no vas a abrir la boca. No puedo seguir así. Sí puedes. Y lo vas a hacer por los niños, por la iglesia, por mí. Se fue dejándome ahí. Y yo me quedé otra vez con el peso enorme sobre mis hombros. El peso de saber la verdad. El peso de tener que decidir qué hacer con ella. Durante las siguientes semanas, Samuel actuó como si nada hubiera pasado. Predicaba los domingos con la misma pasión. Oraba con la misma fuerza. Sonreía con la misma luz. Nadie sospechaba nada. Pero yo veía diferente ahora. Veía cómo manipulaba a la gente. Cómo les pedía dinero usando versículos sacados de contexto. Cómo prometía bendiciones que nunca llegarían. Cómo se aprovechaba de su fe, de su amor, de su confianza. Y no podía soportarlo más. Un domingo, después del culto, me acerqué a don Crescencio, uno de los ancianos más respetados de la iglesia. Don Crescencio, necesito hablar con usted a solas. Claro, hermana Luz María. ¿Pasa algo? Sí, algo muy grave. Nos sentamos en una banca al fondo de la iglesia. Le conté todo. Le mostré los papeles que había guardado, las fotos, los estados de cuenta. Le conté de las mentiras, de los robos, de las amantes. Don Crescencio escuchó en silencio. Su cara fue poniéndose cada vez más seria. Cuando terminé de hablar, se quedó callado por un rato largo. Esto es muy grave, hermana, dijo finalmente. Muy grave. Lo sé. Por eso necesito que usted haga algo. Que convoque a los líderes. Que investiguen. Que enfrenten al pastor. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Una acusación contra el pastor es algo serio. Estoy segura. No puedo seguir siendo cómplice. Está bien. Voy a convocar a los otros ancianos. Vamos a investigar. Pasaron 2 semanas de investigación. Los ancianos revisaron las cuentas bancarias. Hablaron con los bancos. Verificaron las propiedades. Todo era cierto. Samuel había robado cientos de miles de pesos. Había comprado propiedades a su nombre. Había vivido una vida de lujo mientras la congregación daba hasta su último peso. Y las mujeres. Contactaron pues algunas de las mujeres de las fotos. Todas confirmaron. Habían tenido relaciones con Samuel. Él les había prometido que se iba a divorciar de mí. Que nos íbamos a casar. Que iban a vivir juntos. A todas les había mentido. Un domingo, antes del culto, los ancianos confrontaron a Samuel en su oficina. Yo estaba ahí. Todos los líderes estaban ahí. Pastor Samuel, don Crescencio habló con voz firme. Tenemos evidencia de que ha estado robando dinero de la iglesia y de que ha tenido múltiples relaciones adúlteras. Samuel se puso pálido. ¿Quién les dijo esas mentiras? No son mentiras. Tenemos pruebas, documentos, testimonios. Es mi esposa, ¿verdad? Ella está inventando todo porque está celosa. Las pruebas no mienten. Los números no mienten. Las propiedades a tu nombre no mienten. Samuel trató de negarlo, de explicarlo, de manipular, pero esta vez no funcionó. La verdad era demasiado evidente. Está destituido como pastor, dijeron los ancianos. Tiene que devolver el dinero. Tiene que confesar públicamente. Y tiene que irse de esta iglesia. Samuel se puso furioso. Ustedes no pueden destituirme. Yo fundé esta iglesia. Yo soy el ungido de Dios. Ningún ungido de Dios roba y comete adulterio, respondió don Crescencio. Ahora se acabó. Ese domingo los ancianos le contaron todo a la congregación. Fue desgarrador. Ver a 200 personas llorando, gritando, sin poder creerlo. Algunos defendieron a Samuel. Es mentira. El pastor es inocente. Es persecución del diablo. Pero la mayoría quedó destrozada. La hermana Consuelo, que había dado todo para la operación de su hijo, lloró desconsolada. Mi hijo murió por este hombre. Mi hijo murió para que él viviera en lujo. El hermano Porfirio, que había vendido su tierra, cayó de rodillas. Perdí todo. Di todo. Y era para enriquecer a un mentiroso. Historia tras historia de gente que había confiado, que había dado, que había creído. Y todos habían sido engañados. Samuel fue así expulsado de la iglesia. Tuvo que devolver parte del dinero, aunque no todo porque ya había gastado mucho. Perdió su reputación. Perdió su ministerio. Perdió todo. Y yo me divorcié. No podía seguir casada con un hombre así. No podía seguir siendo parte de esa mentira. Tomé a mis hijos y nos fuimos. Rentamos una casita pequeña en otro pueblo. Empecé a trabajar en una tienda para mantenerlos. Fue difícil, muy difícil. Pero al menos era libre. Libre de las mentiras. Libre del control. Libre del peso. Durante meses estuve enojada con Dios. ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué dejaste que me engañara? ¿Por qué dejaste que toda esa gente sufriera? Dejé de ir a la iglesia. No podía entrar a ninguna iglesia sin sentir náuseas. Cada vez que veía a un pastor, veía a Samuel. Cada vez que escuchaba un sermón, escuchaba manipulación. Me salí de la iglesia. No solo de esa iglesia, de la iglesia en general. Ya no podía creer. Ya no podía confiar. Mi fe estaba destruida. Mis hijos crecieron sin religión. Les conté la verdad sobre su padre cuando fueron más grandes. Fue doloroso, pero necesario. Samuelito se enojó mucho. Dejó de hablarle a su padre por años. Esperanza lloró, pero eventualmente lo perdonó, aunque nunca volvió a confiar en ningún pastor. Pasaron 10 años así.
10 años donde yo trabajé duro, crié a mis hijos, reconstruí mi vida, pero siempre había un vacío donde antes había estado Dios, o lo que yo pensaba que era Dios, hasta que un día, hace un año, algo pasó. Estaba en el mercado comprando verduras cuando vi a una señora mayor. Estaba cantando bajito una canción. Grande es tu fidelidad, oh Dios mi Padre, no hay sombra de duda en ti. Esa canción la había cantado tantas veces en la iglesia. Me hizo llorar ahí en medio del mercado. La señora se acercó. ¿Estás bien, hija? Sí, es solo que esa canción me trae recuerdos. ¿Recuerdos buenos o malos? No sé, mezclados. Nos pusimos a platicar. Le conté mi historia. Me escuchó sin juzgarme, sin tratar de convencerme de nada. Solo escuchó. ¿Sabes qué, hija? Me dijo al final. Samuel no era Dios. Samuel era un hombre que falló, que pecó, que te lastimó. Pero eso no cambia quién es Dios. ¿Cómo puedes estar segura de que Dios existe? Después de todo lo que pasé, ya no sé qué creer. Dios existe, no por lo que hace la gente en su nombre, sino a pesar de eso. La gente va a fallar, los pastores van a fallar, las iglesias van a fallar. Pero Dios no falla. Sus palabras se quedaron conmigo. Empecé a pensar, Samuel no era Dios. Samuel era un hombre corrupto que usó a Dios para su beneficio. Pero eso no significaba que Dios no existiera. Lentamente, muy lentamente, empecé a reconstruir mi fe. No en iglesias, no en pastores, no en religión organizada, sino en Dios directamente. Empecé a leer la Biblia otra vez, pero diferente. Ya no la leía buscando reglas o doctrinas, la leía buscando a Dios. Y encontré cosas que antes no había visto. Encontré a un Dios que defendía a las viudas y los huérfanos, a un Dios que se enojaba con los líderes religiosos corruptos, a un Jesús que volteó las mesas de los que hacían negocio en el templo, a un Jesús que llamó hipócritas a los fariseos. Me di cuenta de que Samuel no era como Jesús. Samuel era como los fariseos, religiosos por fuera, corruptos por dentro, y que Dios estaba de mi lado, del lado de los lastimados, de los engañados, de los robados. Empecé a sanar. No fue rápido, no fue fac, pero poco a poco empecé a sanar. Hoy tengo 75 años, mis hijos están grandes, Samuelito es maestro, tiene una familia hermosa y nunca repitió los errores de su padre. Esperanza es trabajadora social que ayuda a mujeres víctimas de abuso. Usa su experiencia para ayudar a otras. Los dos son buenas personas, honestas, trabajadoras, y yo estoy en paz. No regresé a ninguna iglesia organizada. Mi fe es más simple ahora, más directa, más real. Hablo con Dios a solas, en mi cuarto, sin intermediarios, y siento su presencia. No como en aquellos cultos emocionales donde todos gritaban y lloraban, sino en momentos tranquilos, en la paz que siento cuando oro, en la fuerza que encuentro cuando necesito seguir adelante. ¿Y Samuel? Lo vi hace unos años. Estaba vendiendo seguros. Ya no predica, ya no tiene iglesia. Perdió todo. Envejecí mucho. Se ve cansado, derrotado, gris. Me dio lástima. No coraje ya, no odio. Lástima. Lástima de un hombre que tuvo tanto y lo perdió todo por su propia codicia y lujuria. Pero esta historia no es sobre Samuel, es sobre lo que hallé. Lo que hallé no fue solo su hipocresía, sus mentiras, sus robos. Lo que hallé fue algo más profundo. Hallé que puedes amar a Dios sin amar a la iglesia. Hallé que la fe verdadera no necesita edificios ni pastores carismáticos. Hallé que Dios está más cerca en el silencio de tu cuarto que en el ruido de 1000 personas gritando ¡Aleluya! Hallé que la religión puede ser usada para controlar, para manipular, para robar. Pero Dios no es religión. Dios es otra cosa. Hallé que los pastores son humanos, que pueden fallar, que pueden pecar, que pueden ser monstruos disfrazados de ángeles de luz. Y hallé que salirme de la iglesia no fue alejarme de Dios, fue acercarme a Él de verdad, sin intermediarios, sin manipulación, sin mentiras. ¿Saben por qué decidí contar esta historia hoy? Porque todavía hoy, en pleno siglo XXI, veo lo mismo pasando en muchas iglesias. Veo pastores viviendo en lujo mientras su congregación apenas sobrevive. Veo líderes predicando prosperidad mientras se quedan con las ofrendas. Veo hombres usando su posición espiritual para aprovecharse de mujeres vulnerables. Veo gente dando su último peso porque creen que Dios los va a bendecir. Y veo a nadie cuestionando, a nadie preguntando, a nadie exigiendo transparencia. Porque no se toca al ungido del Señor. Porque el que cuestiona al pastor está en rebeldía. Porque Dios bendice a sus siervos y por eso tienen tanto. Son las mismas mentiras que Samuel usó, las mismas manipulaciones, los mismos engaños. Y quiero gritar, abran los ojos, no sean ciegos, cuestionen, exijan transparencia, pidan cuentas. Un verdadero siervo de Dios no tiene nada que esconder. Un verdadero pastor vive con humildad, no con lujo. Un verdadero hombre de Dios sirve a la gente, no se sirve de la gente. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, si tú también has sido engañada por un pastor corrupto, si tú también has dado todo y no has recibido nada, si tú también has visto las mentiras detrás de los sermones,
escucha bien lo que te voy a decir. No estás loca, no estás en rebeldía, no estás siendo atacada por el diablo por cuestionar. Estás siendo sabia, estás siendo valiente, estás defendiendo la verdad. Y salirte de una iglesia corrupta no es abandonar a Dios, es honrar a Dios, es rechazar la mentira y abrazar la verdad. Dios no está en los edificios lujosos, no está en las mega iglesias, no está en los pastores con Rolex y mansiones. Dios está donde hay amor verdadero, donde hay servicio honesto, donde hay transparencia, donde hay humildad. Puedes tener fe sin iglesia, puedes amar a Dios sin pastor, puedes vivir espiritualmente sin estar atada a una institución religiosa corrupta. Sé que no es fácil, sé que da miedo dejarlo conocido, sé que vas a perder amigos, que van a criticarte, que van a decir que estás perdida, pero es mejor estar sola y en verdad que rodeada de gente y en mentira. Yo viví 15 años como esposa de pastor, 15 años donde pensé que estaba sirviendo a Dios cuando en realidad estaba siendo cómplice de un fraude. Lo que hallé me sacó de la iglesia, pero me acercó a Dios de verdad. Y si yo pude, tú también puedes. No importa cuánto tiempo llevas en esa iglesia, no importa cuánto has dado, no importa cuánto has invertido. Nunca es tarde para abrir los ojos, nunca es tarde para salir de la mentira, nunca es tarde para empezar de nuevo. Si estoy aquí contando esta historia es para que ninguna mujer tenga que vivir lo que yo viví, para que ninguna persona tenga que ser engañada como yo fui engañada, para que todos sepamos que podemos cuestionar, podemos exigir, podemos irnos, y que eso no nos hace menos cristianos, nos hace más honestos. Y así termina mi historia, mis queridos, la historia de una mujer que descubrió que lo que su pastor cargaba no era la unción de Dios, sino la carga de la hipocresía, del robo, del adulterio. Lo que hallé me sacó de la iglesia, pero me llevó a Dios de verdad. Espero que les haya gustado conocer un pedacito de mi vida. Espero que esta historia haya tocado el corazón de ustedes, principalmente de las personas que están en iglesias y tienen dudas. Si llegaron hasta aquí es porque esta historia despertó algo en ustedes y me da mucho gusto. Por eso, ahora les quiero pedir una cosita. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de verdad y liberación, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció la historia. ¿Han pasado por algo parecido? ¿Conocen alguna persona que haya sido engañada por líderes religiosos corruptos? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. El equipo del canal siempre tiene una historia diferente, siempre historias reales de superación, de vida, de gente como nosotros. Hasta la próxima historia, mis queridos. Y recuerden, cuestionen, busquen la verdad, no tengan miedo de salir de donde no los valoran. Dios está con ustedes, siempre. Hoy tengo 75 años. Mis hijos están grandes. Samuelito es maestro. Tiene una familia hermosa y nunca repitió los errores de su padre. Trabaja en una escuela primaria donde es querido por los niños y respetado por los padres. Cada año me invita al festival del Día del Maestro y yo voy con orgullo. Lo veo ahí con sus alumnos, paciente, amoroso, dedicado, y pienso, este es el hombre que debió ser su padre. Esperanza es trabajadora social que ayuda a mujeres víctimas de abuso. Usa su experiencia para ayudar a otras. Trabaja en un refugio donde llegan mujeres golpeadas, niñas abusadas, familias destruidas, y ella las atiende con una compasión que viene de haber sufrido. Mamá, me dice, cada vez que ayudo a una mujer a salir de un matrimonio abusivo, pienso en ti, pienso en el valor que tuviste, y se lo paso a ellas. Los dos son buenas personas, honestas, trabajadoras. A pesar de todo lo que pasaron, salieron adelante, porque yo me aseguré de criarlos diferente, de enseñarles que la religión puede ser usada para controlar, pero Dios es amor, de mostrarles que hay que cuestionar, pensar, no creer ciegamente, de demostrarles que salir de una situación mala no es cobardía, es valentía. Y yo estoy en paz, no regresé a ninguna iglesia organizada. Mi fe es más simple ahora, más directa, más real. Hablo con Dios a solas, en mi cuarto, sin intermediarios, y siento su presencia. No como en aquellos cultos emocionales donde todos gritaban y lloraban y después salían igual de vacíos que entraron, sino en momentos tranquilos, en la paz que siento cuando oro en silencio, en la fuerza que encuentro cuando necesito seguir adelante, en la esperanza que tengo cuando todo se ve oscuro. Mi Dios no vive en edificios lujosos, no necesita ofrendas millonarias, no exige que me vista de cierta manera o que hable de cierta manera. Mi Dios está en el silencio de la madrugada cuando oro, en el abrazo que le doy a mis nietos, en el pan que comparto con quien tiene hambre, en la verdad que defiendo aunque me cueste, en la justicia que busco para los que no tienen voz. Ese
Ese es mi Dios ahora, y es suficiente. ¿Y Samuel? Lo vi hace unos años en el mercado del pueblo. Estaba vendiendo seguros de vida casa por casa. Ya no predica, ya no tiene iglesia, ya no tiene seguidores. Perdió todo. Envejecí mucho. El cabello completamente blanco, la espalda encorvada, las manos temblorosas. Se ve cansado, derrotado, gris, como sombra de lo que fue. Me vio y bajó la mirada. No me saludó. Yo tampoco lo saludé. Solo seguí caminando. Me dio lástima. No coraje ya, no odio. Lástima. Lástima de un hombre que tuvo tanto y lo perdió todo por su propia codicia y lujuria. Lástima de alguien que pudo haber hecho tanto bien y eligió hacer tanto mal. Lástima de una vida desperdiciada en mentiras. Pero no me arrepiento de haberlo dejado. No me arrepiento de haber expuesto sus mentiras. No me arrepiento de haberme divorciado. Algunas personas me dijeron en ese entonces, deberías haberlo perdonado. Dios odia el divorcio. Y yo les dije, Dios odia más la hipocresía, el robo, el adulterio. Yo perdoné, pero perdonar no significa quedarme en una situación destructiva. Otros me dijeron, destruiste su ministerio, vas a responder delante de Dios. Y yo les respondí, su ministerio era una mentira. Yo no lo destruí. Él lo destruyó con sus acciones. Y si tengo que responder delante de Dios, le voy a decir que defendí la verdad, que protegí a las ovejas del lobo disfrazado de pastor. Porque eso es lo que era Samuel, un lobo disfrazado de oveja. O mejor dicho, un lobo disfrazado de pastor. Usaba su posición espiritual para aprovecharse de la gente. Usaba a Dios como excusa para enriquecerse. Usaba la Biblia como arma para controlar. Y cuando lo descubrieron, no mostró arrepentimiento verdadero. Solo mostró coraje de haber sido descubierto. La iglesia que él fundó sigue existiendo. Don Crescencio se quedó como pastor interino. Devolvieron parte del dinero a las personas que más habían sufrido. Implementaron controles financieros estrictos. Todo el dinero ahora pasa por un comité. Todo se documenta. Todo se reporta. Nunca más un pastor va a tener control absoluto del dinero. La congregación disminuyó. Mucha gente se fue desilusionada. Si el pastor mintió, entonces todo era mentira, decían. Y en parte tenían razón. Pero otros se quedaron. Samuel mintió, pero Dios no miente, dijeron. Y reconstruyeron. Con humildad, con transparencia, con honestidad. Ya no es la mega iglesia de 200 personas que era. Ahora son como 50. Pero esos 50 están ahí porque quieren, porque creen, no porque están siendo manipulados. A veces voy a visitarlos, no para quedarme, solo para saludar a los que fueron mis amigos. Doña Consuelo, que perdió a su hijo porque dio todo para la operación que nunca llegó. Don Porfirio, que vendió su tierra y ahora vive de arrimado. La hermana Remedios, que dio hasta su último peso pensando que Dios la iba a bendecir. Todos ellos me perdonaron. Tú también fuiste engañada, me dijeron. No es tu culpa. Y yo les dije, perdónenme de todos modos, por no haber visto antes, por no haber hablado antes, por haber sido cómplice silenciosa aunque fuera sin saberlo. Nos abrazamos y lloramos juntos. Lágrimas de dolor, pero también de sanación, porque al final todos fuimos víctimas del mismo hombre. Todos creímos en alguien que no merecía nuestra confianza. Todos dimos todo pensando que servíamos a Dios cuando en realidad enriquecíamos a un ladrón. Pero esta historia no es sobre Samuel. Esta historia es sobre lo que hallé. Lo que hallé no fue solo su hipocresía, sus mentiras, sus robos, sus infidelidades. Lo que hallé fue algo más profundo, más importante, más liberador. Hallé que puedes amar a Dios sin amar a la iglesia institucional. Hallé que la fe verdadera no necesita edificios lujosos, ni pastores carismáticos, ni megacongregaciones. Hallé que Dios está más cerca en el silencio de tu cuarto que en el ruido de 1000 personas gritando aleluya sin sentir nada. Hallé que la religión organizada puede ser usada para controlar, para manipular, para robar, para abusar. Pero Dios no es religión. Dios es otra cosa completamente diferente. Hallé que los pastores son humanos, que pueden fallar terriblemente, que pueden pecar de las maneras más horribles, que pueden ser monstruos disfrazados de ángeles de luz, y que está bien cuestionarlos, está bien exigir cuentas, está bien denunciarlos cuando están mal. Hallé que no toques al ungido del Señor es una de las frases más peligrosas que existe, porque se usa para proteger a ti abusadores, para callar a víctimas, para mantener el poder de los corruptos. Y hallé que salirme de la iglesia no fue alejarme de Dios, fue acercarme a Él de verdad, sin intermediarios, sin manipulación, sin mentiras. Fue encontrar a Dios fuera de la religión. Y esa fue la mayor revelación de todas. ¿Saben por qué decidí contar esta historia hoy, mis queridos? Porque todavía hoy, en pleno siglo XXI, veo lo mismo pasando en muchas iglesias. No solo en iglesias evangélicas, en católicas también, en todas las religiones. Veo pastores, sacerdotes, líderes religiosos viviendo en lujo mientras su congregación apenas sobrevive. Veo hombres predicando prosperidad mientras se quedan con las ofrendas para comprar carros de lujo. Veo líderes usando su posición
manipulación espiritual para aprovecharse sexualmente de mujeres vulnerables. Veo gente dando su último peso porque creen que Dios los va a bendecir al 100 por 1 y nadie cuestiona. Nadie pregunta dónde va el dinero. Nadie exige transparencia. Nadie se atreve a denunciar porque no se toca al ungido del Señor. Porque el que cuestiona al pastor está en rebeldía. Porque Dios bendice a sus siervos y por eso tienen tanto. Son las mismas mentiras que Samuel usó. Las mismas manipulaciones. Los mismos engaños. Y la gente sigue cayendo. Sigue dando. Sigue creyendo. Sigue siendo robada. Y quiero gritar desde lo más profundo de mi corazón. Abran los ojos. No sean ciegos. Cuestionen todo. Exijan transparencia total. Pidan cuentas detalladas. No den dinero sin saber exactamente a dónde va. Un verdadero siervo de Dios no tiene nada que esconder. Un verdadero pastor vive con humildad, no con lujo. Un verdadero hombre de Dios sirve a la gente, no se sirve de la gente. Si tu pastor vive mejor que todos en la congregación, pregunta por qué. Si tu iglesia pide ofrendas cada domingo, pero nunca muestra a dónde va el dinero, exige ver los estados financieros. Si tu líder espiritual te dice que no puedes cuestionar por qué es rebeldía, sal corriendo, porque eso es manipulación. Si tu pastor te hace sentir culpable por no dar suficiente, desconfía. Dios no necesita tu dinero. Dios tiene todo el oro y la plata del mundo. Si realmente se necesita dinero para algo específico, debe haber total transparencia. Presupuestos claros, reportes detallados, rendición de cuentas pública. Cualquier cosa menos que eso es sospechosa. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, si tú también has sido engañada por un pastor corrupto, si tú también has dado todo y no has recibido nada, si tú también has visto las mentiras detrás de los sermones, escucha bien lo que te voy a decir con todo mi corazón. No estás loca, no estás siendo paranoica, no estás en rebeldía, no estás siendo atacada por el diablo por cuestionar, estás siendo sabia, estás siendo prudente, estás defendiendo la verdad, estás protegiendo tu fe. Y salirte de una iglesia corrupta no es abandonar a Dios, es honrar a Dios, es rechazar la mentira y abrazar la verdad, es decir no al abuso espiritual. Dios no está en los edificios lujosos con pantallas gigantes y luces de colores. No está en las mega iglesias con miles de personas que no se conocen entre sí. No está en los pastores con Rolex y mansiones y carros del año. Dios está donde hay amor verdadero, no manipulado. Donde hay servicio honesto, no interesado. Donde hay transparencia total, no secretos. Donde hay humildad genuina, no falsa. Donde hay comunidad real, no multitud anónima. Puedes tener fe sin iglesia. Puedes amar a Dios sin pastor. Puedes vivir espiritualmente sin estar atada a una institución religiosa corrupta. Puedes orar sin rituales. Puedes leer la Biblia sin que alguien te diga cómo interpretarla. Puedes servir a los demás sin pertenecer a una organización. Sé que no es fácil. Sé que da miedo dejarlo conocido. Sé que vas a sentirte sola al principio. Sé que vas a perder amigos que solo eran amigos dentro de la iglesia. Sé que van a criticarte. Van a murmurar de ti. Van a decir que estás perdida, que estás en rebeldía, que el diablo te engañó. Pero es mejor estar sola y en verdad que rodeada de gente y en mentira. Es mejor tener pocos amigos verdaderos que muchos conocidos falsos. Es mejor caminar en luz, aunque sea sola, que caminar en oscuridad acompañada. Yo viví 15 años como esposa de pastor. 15 años donde pensé que estaba sirviendo a Dios, cuando en realidad estaba siendo cómplice de un fraude. 15 años donde vi las señales, pero las ignoré porque quería creer. 15 años donde sufrí en silencio porque me dijeron que sufrir por Dios era virtud. Lo que hallé ese día en su estudio me sacó de la iglesia, pero me acercó a Dios de verdad y no me arrepiento. Si pudiera regresar en el tiempo, haría las mismas decisiones. Denunciaría las mentiras, me divorciaría, sacaría a mis hijos de ahí, reconstruiría mi fe lejos de la religión organizada, porque la verdad siempre es mejor que la mentira, aunque duela, porque la libertad siempre es mejor que la esclavitud, aunque asuste, porque Dios siempre está del lado de los que buscan la verdad, no del lado de los que mantienen las mentiras. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. No importa cuánto tiempo llevas en esa iglesia, no importa cuánto has dado, no importa cuánto has invertido emocionalmente, no importa cuántos amigos tengas ahí, no importa cuánto miedo te dé salir, nunca es tarde para abrir los ojos, nunca es tarde para salir de la mentira, nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para encontrar a Dios fuera de la religión. Si estoy aquí contando esta historia, mis queridos, no es para destruir la fe de nadie, es para salvar la fe de muchos, porque hay diferencia entre fe en Dios y fe en instituciones humanas. Hay diferencia entre creer en Jesús y creer en pastores. Hay diferencia entre seguir la verdad y seguir tradiciones. Mi historia es un testimonio de que puedes perder la religión y encontrar a Dios. Puedes dejar la iglesia y acercarte
acercarte al cielo. Puedes salirte del sistema y entrar en la presencia verdadera, para que ninguna mujer tenga que vivir lo que yo viví, para que ninguna persona tenga que ser engañada como yo fui engañada, para que ninguna familia tenga que sufrir lo que mi familia sufrió, para que todos sepamos que podemos cuestionar, podemos exigir, podemos irnos, y que eso no nos hace menos cristianos, nos hace más honestos, nos hace más valientes, nos hace más fieles a la verdad que a las mentiras disfrazadas de religión. Y así termina mi historia, mis queridos. La historia de una mujer que descubrió que lo que su pastor cargaba no era la unción de Dios, sino la carga de la hipocresía, del robo, del adulterio, de la mentira. Lo que hallé me sacó de la iglesia, pero me llevó a Dios de verdad. Y no cambiaría eso por nada del mundo. Espero que les haya gustado conocer un pedacito de mi vida. Espero que esta historia haya tocado el corazón de ustedes, principalmente de las personas que están en iglesias y tienen dudas, que sienten que algo no está bien, que ven cosas que no cuadran. Confíen en su intuición, no la ignoren, investiguen, pregunten, exijan transparencia y si no la reciben, consideren seriamente si ese es el lugar donde deben estar. Si llegaron hasta aquí es porque esta historia despertó algo en ustedes y me da mucho gusto. Por eso, ahora les quiero pedir una cosita. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, cuestionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de verdad y liberación, dejen un comentario aquí abajo contándome. Cuéntenme qué les pareció la historia. ¿Han pasado por algo parecido? ¿Han visto corrupción en sus iglesias? ¿Conocen alguna persona que haya sido engañada por líderes religiosos corruptos? ¿Han tenido el valor de salirse? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes y pueden ayudar a alguien que lo necesita. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. El equipo del canal siempre tiene una historia diferente, siempre historias reales de superación, de vida, de verdad, de gente como nosotros que ha pasado por dificultades pero ha salido adelante. Hasta la próxima historia, mis queridos. Y recuerden, cuestionen siempre, busquen la verdad por encima de todo. No tengan miedo de salir de donde no los valoran ni los respetan. Sean valientes, sean honestos, sean fieles a la verdad. Y sobre todo, recuerden que Dios está con ustedes, siempre, en las iglesias y fuera de ellas, en los templos y fuera de los templos. Porque Dios no vive en edificios, vive en corazones sinceros. Que Dios los bendiga y los proteja. Hasta pronto.